Hola, buenas. Esto es un ejemplo de cómo daría yo una clase sobre áreas y volúmenes de pirámides a alumnos de segundo de ESO. Tengo en cuenta que ya antes se le habrá explicado los prismas, por lo tanto ya tienen esa base geométrica, ¿vale? Por lo tanto voy a hacer como si estuviera delante de los alumnos. Empiezo. Hola chicos, bueno, después de estudiar los prismas, ahora vamos a estudiar las pirámides. Primero os voy a explicar cómo se halla el volumen de una pirámide y luego quiero que vosotros hagáis un ejemplo con un área, con un volumen de una pirámide cualquiera y luego halláis el área necesaria para construir esa pirámide, ¿vale? Bueno, lo primero para hallar los volúmenes de las pirámides es saber qué son las pirámides, ¿vale? Y todo el mundo, o sea, todos sabemos lo que son las pirámides, porque hemos visto 1000 películas que vemos las pirámides de Egipto y 1000 ejemplos en nuestra vida diaria de pirámides, que además es como una forma muy armónica y muy regular de figura geométrica, pero, o sea, cuando nos preguntan qué es una pirámide no podemos decir lo que hay en Egipto para enterrar a los faraones. Necesitamos darlo de una forma más geométrica o más matemática, ¿vale? Las pirámides geométricamente son prismas que podríamos llamar que terminan en pico. Este pico se le llama vértice. Las pirámides están definidas por su base, su altura y sus caras laterales. La base al final va a ser un polígono cualquiera, que nosotros por lo general vamos a estudiar las pirámides que tienen una base que es un polígono regular, ya sea un cuadrado, un triángulo, a veces un rectángulo incluso, un hexágono, un pentágono, y es donde se apoya la pirámide, en el suelo, como podéis ver en las pirámides de Egipto. ¿Vale? Si no, si se apoyara en el vértice se caería, como parece una tontería, pero a veces hay que explicar estas cosas. ¿Vale? La altura es la distancia h desde el vértice al suelo o a la base. O sea, igual que vuestra altura es vuestra distancia la distancia que hay desde vuestra cabeza hasta el suelo en perpendicular, pues igual con la altura de la pirámide. Y luego las caras laterales son triángulos que se forman entre dos puntos de la base de la pirámide, entre dos puntos de la base de la pirámide, de una arista de la base de la pirámide, mejor dicho, y el vértice, ¿vale? Son triángulos isósceles, siempre en una pirámide regular. Para ver si tenéis claro lo que es una pirámide, por ejemplo, os enseño esta figura. El tejado de esta casa, ¿es una pirámide o no es una pirámide? ¿Algún voluntario? Bueno, vale. Veo que no, que preferís que lo explique yo. Esto no es una pirámide, ¿vale? Porque aunque parece que acaba en pico, no acaba en pico. En realidad es un prisma triangular como los que hemos visto en la anterior lección, tumbado. Esto os tiene que enseñar que depende de cómo coloques las cosas, pueden dar una impresión u otra, ¿vale? Esto no es una pirámide acaba en un solo pico, el pico es una arista, ¿vale? No es un vértice, ¿vale? Quiero que quede esto claro porque luego no sería el primero que me dice que esto es una pirámide, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver un poco los tipos de pirámides que hay. Las podemos clasificar según dónde esté el vértice, que puede ser una pirámide. Si el vértice cae justo encima del centro de la base, es una pirámide recta, ¿vale? Y si no, si cae fuera del centro de la base, es una pirámide oblicua. Estas son un poco más complicadas y no las estudiaremos, pero por ejemplo, es como un prisma oblicuo. Las Torres Kío de Madrid serían un prisma oblicuo, ¿vale? Nosotros vamos a estudiar pirámides rectas, casi siempre. A lo mejor algún problema os pongo de pirámides oblicuas. Y luego según su base, que al final es según cómo sea el polígono que crea su base. O sea, un triángulo, un cuadrado, un hexágono o un pentágono. Si es un triángulo será una pirámide triangular, si es un cuadrado una pirámide cuadrangular, un rectángulo rectangular. Sí, por lo general siempre serán polígonos
regulares. Y esto es, digamos, las pirámides que vamos a estudiar en estas sesiones, ¿vale? Venga, seguimos. Vale, ahora vamos a entrar ya en materia. Vamos a hallar el volumen de una pirámide. ¿Os acordáis que en los prismas rectos el volumen es el área de la base por la altura del prisma, ¿vale? Y pensaréis que en una pirámide será parecido, pero no, no es así. Quiero que tengáis una cosa importante. Todos los cuerpos que acaban en pico o en vértices, su volumen es el área de la base por la altura por un tercio, ¿vale? Por un tercio, siempre un tercio. Ni un medio ni un cuarto. Esto es una demostración que no viene al caso ahora, pero se ve que todo lo que acaba en pico en un volumen lo transforma en un tercio, ¿vale? Luego lo veremos posteriormente con el caso de cilindros o conos, porque al final un cilindro es un prisma de base circular y un cono es una pirámide de base circular. Un cono será un tercio de la base del área de la base por la altura, y un cilindro será la base por la altura, ¿vale? Quiero que tengáis claro que siempre es base por altura dividido entre 3, un tercio, ¿vale? Así, por lo tanto, en los problemas que vamos a tener de hallar el volumen de una pirámide, lo que vamos a necesitar, o que nos den de alguna forma mediante los datos, es el área de la base y la altura h de la pirámide, ¿vale? El área de la base, si es un triángulo, es un cuadrado, es un polígono regular, ya más o menos nos debemos acordar del área de estas figuras geométricas. El triángulo es base por altura dividido entre 2, el cuadrado es lado al cuadrado y el polígono regular será perímetro por apotema del polígono entre 2. Y la altura h de la pirámide o bien nos la darán, o por Pitágoras, o si es un tronco de pirámide, por semejanza de triángulos, tendremos que saber hallarla, ¿vale? Así como ejemplo, si nos dan una pirámide triangular de lado L, o sea, un triángulo, la base es un triángulo equilátero de lado L y altura h, tendremos que el volumen será un tercio del área de la base de ese triángulo por la altura, ¿vale? Y la altura nos la dan, con lo cual el problema se reduce a que hallar el área del triángulo, que será la base por la altura de ese triángulo base dividido entre 2. ¿Vale? La base será el lado y al final el problema se nos acaba convirtiendo en hallar la altura de un triángulo equilátero. ¿Bien? ¿Se ve? Bien, para hallar la altura de un triángulo equilátero conociendo el lado, sabemos que en un triángulo equilátero o en un triángulo isósceles, porque al final un triángulo equilátero es la exageración de un triángulo isósceles, sabemos que la altura divide en dos partes a la base, en dos partes de lado L medios, y se forma un triángulo rectángulo con los dos catetos son la mitad del lado y la altura del triángulo, y la hipotenusa L es el lado del triángulo, ¿vale? Entonces nuestro amigo Pitágoras dice que a cuadrado más L medios al cuadrado es igual al lado del triángulo al cuadrado, la hipotenusa. Despejando, acabamos viendo que la altura es igual a la raíz cuadrada de L cuadrado menos L medios al cuadrado, ¿vale? ¿Alguna duda? Venga, si no hay ninguna duda, seguimos. Muy bien, y como estas cosas con números entran mejor, suponemos que L son 5 centímetros y H son 10 centímetros. Entonces el volumen es un tercio del área de la base por la altura, que ya nos han dicho que es 10 centímetros, ¿vale? Viendo a ver cuánto vale el área de la base, sabemos que el área de la base es el lado, que es 5 centímetros, por la altura del triángulo que forma la base, según la figura que hemos visto antes. La altura del triángulo al final será el lado al cuadrado menos la mitad del lado al cuadrado, 5 al cuadrado menos 5 medios al cuadrado. Calculando esto nos da 4,33 centímetros, esa es la altura del triángulo, ¿vale? Con esa altura del triángulo entramos en la fórmula del área de la base, que será 5 centímetros por la altura, que es 4,33, y lo dividimos entre 2. Área de la base es lado por altura entre 2. Y nos da 10,82 centímetros al cuadrado. Ojo con esto, centímetros al cuadrado, es una superficie, ¿vale? Y entonces el volumen, sabiendo esta área de la base 10,82 por los 10 centímetros de la altura dividido entre 3, nos daría 36,08 centímetros al cubo, ¿vale? Esto
es calcularlo. Bien, y como la teoría sin la práctica no sirve de nada, quiero que os pongáis ahora con vuestro compañero de pupitre y investiguéis esto. Suponemos que tenemos un envase de zumo que la fábrica, aunque parezca una tontería, lo ha hecho como una pirámide cuadrangular de lado 5 centímetros de la base y altura 10 centímetros. ¿Vale? O sea, tenemos una pirámide que la base es un cuadrado de lado 5 centímetros y la altura es de 10 centímetros. Y queremos calcular el volumen de zumo que entra en el envase y la cantidad de cartón que vamos a necesitar para hacer ese envase. ¿Vale? El volumen, ya os lo he dicho en la pregunta, es hallar el volumen de esa pirámide. Y la cantidad de cartón que necesitamos va a ser, o de cartón o del material que queráis para hacer ese envase, será la superficie que tenga esa pirámide. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto al enunciado? Vale. Para ayudaros, os voy a dar estas dos imágenes como pista. ¿Vale? Al final, esto es el dibujo de vuestra izquierda, es una pirámide cuadrangular de lado L y altura H, para que veáis un poco el volumen que queráis hallar, y luego la figura a la derecha es el desarrollo de una pirámide recta. Digamos que si le metemos un corte por las aristas de la base, como nos quedaría en una cartulina una pirámide recta. Y se ve que forma unos triángulos isósceles que la altura, que la base es el lado del triángulo, ¿vale? Con esto quiero que penséis un poco cómo hallaríais la superficie de este triángulo, de esta pirámide, perdón, ¿vale? A ver cómo os las apañáis, ¿vale? Os dejo trabajar un poco. Bueno, lo que quiero es que ellos investiguen un poco cómo se hace porque el volumen me parece un poco inmediato, que sería al final saber que es un cuadrado y es L cuadrado por la altura. Probablemente muchos de ellos lo hagan muy rápido, pero me parece más formativo el de la superficie de la pirámide, ¿vale? Quiero que lo investiguen y que al final tendrán dudas seguro y me preguntarán y yo les daré estas figuras, los elementos de la pirámide, para que vean cómo pueden hallar un poco la superficie de la pirámide con Pitágoras y con las fórmulas de los triángulos. Les dejaría un rato y les dejaría que lo descubrieran por sí mismos, porque me parece más instructivo que la primera parte de la clase, que al final ha sido decirles cómo hallar el volumen de una pirámide. Y a mí me interesa que al final los alumnos, viendo el desarrollo, descubran que el área de la pirámide, de esa pirámide en concreto, es el área de la base más 4 veces el área de cada triángulo que forma una cara, ¿vale? Y que intenten ver cómo hallar ese triángulo, ¿vale? Que sería el área del triángulo igual al lado por el apotema del triángulo, y que empiecen a distinguir cuál es el apotema de una cara o de una base como el apotema del triángulo dividido entre 2, y que este apotema o altura del triángulo lo hallen por Pitágoras, haciendo que sea la semisuma, la raíz cuadrada de la suma de la altura de la pirámide al cuadrado más L medios al cuadrado. Para eso les he dado la segunda imagen de los elementos de la pirámide y les he explicado antes un poco cómo hallar en un triángulo rectángulo la altura, ¿vale? Bueno, muchas gracias.